A ver, yo tengo que entrar más para eso. Isso. Ok, Isso. ahí estamos. Todas las pruebas pertinentes para la grabación. Que muchas cosas se ve acá, había sido. Sim. Pueden hablar. Olá, que Hola. tal? Este sí traigo más. Ese sí. Hola. Sí. Retumba ahí. Está tudo bem? Hola. Creo que. Hola. Olá. Hola. Este parece que retumbó recién. Hola. ¿Se escucha bien? Creo yo. Olá. Tá dando certo? No sé si guía. Vamos? É porque apresenta. É possível. Não, começar. Vai. Não, tem que sair. Te voy a avisar cuando estemos. Ele vai falar de quando começar. Sim. Ai, não pode fazer isso, que sai no vídeo. Ese vas a colocar como blooper. No sé cómo le dicen, pero es blooper. Lo que salió mal. Ah, é como Tipo, os atrás da. É, bastidores. bastidor. Sí, eso se pone con el matismo en la tonada de grises. Se ponen las cosas que falló. Así, Sim. que se puede poner. Muito bom. Y sí, porque no todo sale perfecto. Tienes que mostrar también lo que salió. Cuando fallan. Você pegou o Instagram dela, Andressa? Sim, já. Ah, é, já colocou. Pero hay aplicaciones para eso, ¿verdad? Para modificar los videos, ¿verdad? Sim, aí CapCut e TikTok também dá para hacer. Devagarzinho a gente está crescendo, né, Andressa? Hay muchas aplicaciones. A Andressa é mais assim, voltada para o TikTok. Ah, não sai nada. Não, assim, né? Lá mesmo. A mí me gusta TikTok, pero solo mirar. Mas hoje uma pessoa bem me pediu para fazer uma mensagem a respeito de perda dos filhos. Eu falei, tinha que ser logo eu? Sério? Aham, Pra para postar? postar. Porque tá passando um momento difícil, se eu poderia postar. Pois posta, né? Ah, eu vou chorar lá, porque eu também não tô passando um momento muito Y es que es muy difícil con ustedes. Sim, muito difícil. Y no se acercan a bienestar a pedir ayuda. Muitas pessoas vêm, mas eu acho que a questão é o horário também. Porque assim, são muitos alunos e aí acaba que tem a questão da aula. Aí às vezes o que tem folga tem aula no horário. Eu acho que eles, tipo assim, pegam mais. Não faz o acompanhamento sempre, entendeu? Tipo, é só, por exemplo, eu tô aqui no momento mais. É só aquele momento. Estamos listos. ¿Están listos ustedes? Sí, señor. Sí. Bueno. Entramos en 5, 4, 3, 2, 1, listo. Boa tarde. Olá, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, mais uma vez aqui no nosso podcast Viva Med Paraguai. Hoje temos uma convidada super especial, a doutora Olinda, ortopedista, e ela vai contar um pouquinho da nossa da trajetória dela aqui pra gente ter esse, como se diz, agregar mais a nossa bagagem, né? Sim. E é interessante que a gente tem, eu vou contar uns spoilers aqui. A Andressa quer fazer ortopedia, né? Aí a gente descobriu que a professora de metodologia era ortopedista. Então, assim, é ela que a gente precisa trazer no nosso podcast. Como eu sei que não só a Andressa, mas como muitos de vocês vieram para cá também com esse sonho, quem sabe, de ser ortopedista, e a gente hoje vai conhecer essa área, porque eu realmente, particularmente, conheço pouca coisa, e é assim muito interessante a gente te receber aqui. Você seja bem-vinda. A nossa porta para essa conversa está sempre aberta. E é muito importante para a gente receber alguém tão importante quanto você aqui, porque é uma especialidade que muitos de nós temos curiosidade de conhecer, de entender como é que eu trabalho. Mas antes disso tudo, eu queria entender por que você escolheu a medicina. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el interés que tienen en ir conociendo las especialidades médicas
Así como dijiste al inicio, muchos vienen con un sueño de ser ortopedista, ser pediatra, ser ginecólogo, pero a veces eso nosotros hacemos mirando solamente una parte de la medicina. Hay algunos que finalmente quedan con otras áreas que son muy opuestas justamente a eso. Y es muy importante lo que están haciendo ustedes ahora porque es mostrar Sí. a los alumnos, a los académicos hoy, qué es lo que tienen para formarse. Y así como dijiste, ortopedia es un área que no todos conocen, más todavía siendo mujer, ¿sí? Sí. Es algo que yo siempre les insisto a los alumnos de traumatología en la cátedra ya en el séptimo semestre. El ser mujer es un poco difícil justamente en esta área donde siempre se dice que uno tiene que tener fuerza, ¿sí? Esto no es cierto, Sí. porque nosotros lo que necesitamos es saber aplicar nuestros conocimientos y por ende saber utilizar los instrumentales y los materiales, ¿sí? Y obviamente si uno sabe la técnica es fácil resolver. Entonces, algo que yo siempre le comparto a ellos es que hoy en el Brasil el 16% de todos los ortopedistas son mujeres, ¿sí? Entonces aumentó considerablemente la cantidad de ortopedistas en el Brasil y es un tema muy interesante. Como siempre, yo siempre les invito para que sean ortopedistas. Yo les insisto mucho de que es una especialidad muy gratificante. Aparte de eso, te da la posibilidad de que vos elijas qué tipo de actividades haces. Puedes hacer consultorios, puedes hacer procedimientos quirúrgicos, puedes hacer las guardias en las urgencias o dedicarte a la investigación, ¿sí? Entonces, todas esas áreas uno puede aplicar los conocimientos de ortopedia y traumatología, ¿sí? ¿Y qué me llevó a estudiar a mi medicina? Y justamente fue una situación que me había acontecido cuando yo era adolescente, ¿sí? Yo había sufrido un accidente y en una de esas me había tratado un médico que lastimosamente tuvo muy poco tacto a la hora de hacer el manejo conmigo y llegó a un punto que fue tan mal el trato que me ofreció siendo ortopedista, él para mí siendo paciente, que yo dije, no, no puede ser. El ortopedista no puede tratarle así al paciente, así que yo voy a formarme en ortopedia, ¿sí? Yo me preparé siendo adolescente para ser abogada, ¿sí? En el último año de la facultad, no, yo cambié y me presenté a medicina, ¿sí? Fueron 6 años, son 5 años de formación. En el sexto hice mi internado rotatorio. Una vez que concluí la rotación del internado, me presenté a la CONAREM en el 2015. Aprobé eso y en febrero del 2016 ya elegí mi plaza en el hospital de trauma, ¿sí? En el hospital de emergencias médicas, donde inicié mi residencia médica. Hice 3 años de residencia ahí y el cuarto año ya vine a Ciudad del Este para completar mi pasantía rural, ¿sí? La CONAREN acá nos pide completar los años académicos con la práctica en los hospitales y el último año, que en el caso nuestro de ortopedia, el cuarto, se hace en las comunidades que estén un poco más alejadas de nuestro hospital de referencia, ¿sí? Y a partir de ahí que yo estoy trabajando acá en Ciudad del Este desde el 2019. Aparte de eso, hago mis actividades científicas, mis actividades académicas y las asistenciales también en un centro privado, ¿sí? Llevo hoy en día lo que es el programa Pie Torto acá en Paraguay, que sería el Piebot. Tenemos 152 niños que estamos corrigiendo sus piecitos con el programa. Entonces, la verdad que a mí me da mucha satisfacción mi especialidad. Como les digo a los alumnos, ortopedia y traumatología te da la posibilidad, disculpen, de ver el progreso, la evolución de tu paciente y, como les digo, vos les ves con fractura, algún evento traumático, al mes, a los 2 meses ya les ves caminando, ¿sí? Entonces eso te da una satisfacción muy importante y obviamente eso se reditúa con el agradecimiento también de los pacientes, ¿sí? Entonces para mí es muy gratificante mi especialidad. É muito lindo, né? Você poder ver essa evolução. Muito bonito. Então, no caso aqui, quando termina, tipo, termina medicina geral, né, 6 anos, aí depois eu não preciso fazer cirurgia geral para depois fazer ortopedia? No, acá en Paraguay nosotros, mediante el sistema del CONAREM, accedemos a las plazas. Actualmente hay 5 unidades formadoras para ortopedia con las plazas correspondientes y se actualizó la malla curricular de ortopedia. Hoy son 4 años de pasantía dentro del hospital.
son 4 años donde uno tiene que ir pasando etapas, ir avanzando, y en el quinto año se haría la pasantía rural, ¿sí? Es una actualización que se hizo justamente a partir de este año. En el Brasil, yo sé que una vez que se termine el, el ciclo escolar, se recibe de médicos, uno va a cada unidad formadora y hace el examen correspondiente, ¿sí? Entonces, yo sé que acá en Foz de Iguazú hay 2 unidades formadoras para ortopedia, el municipal y el Costa Cavalcanti forman ortopedistas. Si no me equivoco, creo que tienen 3 o 4 plazas cada uno. Y obviamente las demás regiones, ¿sí? En Río, en San Pablo hay varias unidades formadoras según las necesidades. Entonces es muy interesante que cada uno se acerque una vez que hagan la revalidación para que puedan formarse en ortopedia, ¿sí? Y algo que sí tiene el Brasil, a diferencia de nosotros, es que hay un examen nacional de las BOT que es para certificar a los ortopedistas. Acá en el Paraguay también hay ese examen, pero ¿qué acontece? Igual uno puede ejercer la profesión sin ese examen, a diferencia del Brasil, que si uno no aprueba el examen de las BOT, no puede ejercer como ortopedista. Hay un examen de proficiencia que se hace de forma anual, que se llama TEOT, T-E-O-T. Entonces, si eso no se aprueba en el Brasil, no se puede ejercer. Es algo particular que acontece a diferencia de Paraguay. Entonces, pero sí, hay muchas unidades formadoras en el Brasil, hay hospitales que son referencia a nivel mundial, las de San Paulo, por ejemplo, las de Paso Fundo, que son referencia en hombro. Hay otros hospitales como las de la de la hay Pequeño Príncipe, que es referencia en ortopedia infantil. Entonces, cada uno son referencias y sería muy interesante que si tienen en intención de hacer residencias, averigüen eso, ¿sí? Que estén acreditadas, que tengan el aval académico y obviamente el renombre, que va a repercutir mucho en la formación de ustedes y obviamente lo que va a ser la trayectoria de ustedes. A doutora mencionou sobre um projeto, né, com ninhos. Aí, no caso, tipo, o que levou a doutora a participar desse projeto e se esse projeto é gratuito, como é que funciona? El proyecto de Pivot Paraguay es un proyecto nacional que se estaba llevando a cabo hace 10 años. ¿Sí? Yo tuve la suerte que en la residencia que hice me formó la primera ortopedista del Paraguay, que es la doctora María Eugenia Boselli. Ella nos inculcó el amor a la ortopedia, porque algo particular es que no todos quieren hacer la parte de ortopedia por el hecho de que son correcciones en pacientes que ya nacieron con esas malformaciones, ¿sí? Entonces, el paciente que tiene pie torto es un paciente que nace con esa malformación. Y al venir a Ciudad del Este en el 2019, yo me percaté que es una población que estaba olvidada. Nadie cuidaba, nadie manejaba o hacía el tratamiento de esos niños, ¿sí? Entonces, ¿qué acontecía? Tenían que acudir al hospital privado, tenían que recurrir a Asunción y un costo promedio de estos pacientes en los 5 años de tratamiento rondaría entre los 150 millones a lo que serían 300 millones de guaraníes. Entonces es un costo muy elevado y había una población sin recursos que acudía al hospital y nadie le ofrecía tratamiento, ¿sí? Entonces, durante mi residencia yo me había capacitado en un curso que justamente es para ser proveedor del servicio con el método de Ponseti, se llama, que consiste en hacer enyesados de forma semanal hasta obtener una corrección. Finalmente se hace un procedimiento quirúrgico que sería la tenotomía del Aquiles y posterior a eso un enyesado o enferulado, ¿sí? Según la necesidad que tengan esos niños. Todo esto estuvo en mis pedidos, que justamente yo comuniqué a la directora de este programa de la necesidad que estábamos teniendo en Ciudad del Este. Cuando yo vine en el 2019, los primeros 2 meses ya eran 20 pacientes y ya era mucha la necesidad. Y había un registro de que más o menos eran 50 en ese tiempo. Entonces lo que yo hice fue meter la solicitud por las vías correspondientes y quedamos en plan piloto, ¿sí? Si en 6 meses nosotros conseguíamos llegar a 35 pacientes, el programa se iba a hacer cargo de nosotros, ¿sí? Porque, como les dije, el costo es un poco elevado. Se compran insumos para poder hacer los yesos, algodones, los algodones,
los yesos, se utilizan más insumos, entonces todos esos costos tenían que obviamente pagar los familiares. Y hoy la fundación nos provee de todo, o sea que es un costo cero para los pacientes gracias al apoyo de esta fundación, que es la Fundación Solidaridad, que también recibe fondos de lo que sería Miracle Fit, que es la organización internacional americana, que es la fundación madre que se encarga de hacer el manejo de estos pacientes con pie torto, ¿sí? Entonces, gracias a eso conseguimos esa ayuda y uno de los mayores logros que tenemos hasta ahora es que tenemos 7 niños de alta, ¿sí? Que completaron ya el ciclo de tratamiento de los 4 años y hoy una paciente de 33 años que ya es adulta sin tratamiento previo de una comunidad rural pudimos hacer la corrección, ¿sí? Entonces esos piecitos que 33 años estuvieron con esa malformación hoy están en óptimas condiciones con un 99% ya de recuperación. Justamente el viernes tuvimos la posibilidad de hacer el retiro del yeso y comprobar en qué condiciones quedaron esos pies, ¿sí? Entonces la verdad que es muy gratificante, como les dije. Entonces algo que aconteció el viernes fue que la paciente esta me dice, primera vez que me pongo un zapato nuevo, ¿sí? Entonces la verdad que fue muy gratificante el hecho de que esa mujer puede utilizar un calzado acorde que se adapte a sus pies, que es algo que en 33 años nunca pudo hacer. Isso é muito assim importante para a pessoa que está recebendo, né? Porque é muito significativo. A gente vai lá, coloca um sapato, às vezes nem gosta do sapato, né? Así mismo, a mí me E encantan los zapatos, entonces me encanta y tengo una colección de uma zapatos, coleção. entonces yo creería que también para ella fue un desafío para todos, porque fueron 18 enyesados, que corresponde a 18 semanas previo a lo que fue su cirugía. Después de la cirugía fueron 6 semanas nuevamente enyesado. O sea, fue un desafío enorme también para esa mujer, para sus hijos y para su familia. Sim. Entonces, por eso también yo siempre les insisto a los alumnos de ortopedia que están conmigo en las prácticas o en la teoría, es que tampoco nosotros podemos ofrecerles falsas expectativas a los pacientes, ¿sí? Yo le tengo que referir qué es lo que hay, qué se puede hacer y hasta dónde puedo llegar, porque yo no le puedo ofrecer la perfección siendo que siempre hay un riesgo de que falle algo o algún factor que pueda desencadenar algún evento también, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Y algo que yo siempre les insisto a todos es que ustedes tienen que fijarse qué es lo que quieren hacer, Sim. porque muchas de las áreas médicas son muy lindas, pero ¿qué acontece? Uno muchas veces pierde actividades familiares, pierde acontecimientos familiares porque tienen que hacer guardias. Sim. Y hay especialidades médicas que exigen de ustedes que estén 24/7 en los hospitales, ¿sí? Obviamente que eso no exime a que sean especialidades muy buenas, que sean increíbles, pero es muy interesante que eso valore. Más todavía si ustedes quieren formar familia, si quieren tener hijos, porque al tener hijos implica más responsabilidades también, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos el 100% como profesional, pero como mamá vamos a fallar, ¿sí? Entonces sería bueno un balance también en eso, ¿sí? Que es algo que me hizo aprender mi hija, ¿sí? Anteriormente yo me dedicaba al 100% a todo lo que era la actividad asistencial, pero después de la venida de mi hija no, tuve que balancear e ir organizando también mi vida en torno a ella, ¿sí? Entonces, algo muy importante que también tienen que tener en cuenta. Eso no quiere decir que no sean madres, porque si ustedes quieren ser mamás se puede, Sim. solamente que implica un poquito más de desafío. É muito lindo assim ver uma mulher desempenhar esse papel. Eu gosto muito desses lugares e quando a mulher consegue chegar. E você tocou num ponto assim muito importante, porque os homens não têm essa dificuldade, Não. né, de ter que conciliar a vida profissional e a vida pessoal, a família que querem formar. Nós mulheres não, precisamos ter um pouco mais dessa balança. E quando você fala sobre isso, é muito importante para a gente que está nesse período de formação também entender o que a gente quer, para a gente tentar, né, ser uma boa profissional
E também não deixar a família de lado, né? É muito importante entender e eu acho que é conhecer também quem a gente é, para que quando a gente for trabalhar, que a gente faça isso da melhor forma possível, mas também cuidando de quem está ali por trás, né? Sí, la verdad que es interesante. Otra sugerencia que yo también les doy es que si ustedes tienen áreas de interés, tienen que acercarse a los docentes, porque hay muchos docentes que son muy buenos mentores, porque hoy Sim, en día en medicina se insiste mucho con la mentoría. Entonces sería interesante que se acerquen para acompañar la cátedra misma o pueden acompañarlo en las asistencias hospitalarias. Entonces isso sería é, muy interesante. isso é um ponto importante. Você, como docente, você orienta que os alunos procurem os professores. Em qual momento? Porque tem alguns momentos que a gente pensa assim, eu ainda não estou preparada. Ou não, agora eu poderia ter ido antes. Y por lo general es muy importante tener las materias básicas primero, ¿sí? Pero algo que tienen que saber es que eso, más todavía si son asistenciales, son actividades que ustedes tienen que hacer durante sus ferias, o sea, durante los Sim, recesos. Porque si ustedes van a acompañar a un médico que está en el horario nocturno, acuérdense que eso también es cansador para ustedes y sim. ustedes están en formación. Entonces sería interesante que hagan todo eso en la época de las ferias. Uhum. Y yo particularmente hice mi voluntariado a partir del segundo año de la carrera. O sea, fueron 4 años de voluntariado que yo había hecho durante mi formación. Eran todos los viernes a la noche, ¿sí? Era desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. E você hoje abre essa possibilidade para os alunos? Que Y a Andressa se candidata. por lo general, sí, yo siempre les insisto, Uhum. aquel que esté de ferias, el que ya haya pasado por la cátedra de ortopedia, se acercan y vamos a ayudarles para que puedan empezar con sus prácticas, ¿sí? Siempre hay algunos alumnos que tienen interés y ya se van, ¿sí? Uhum. Hay muchos alumnos que ya se fueron adaptando a las actividades en los hospitales, principalmente en el hospital regional, que es el lugar donde yo hago mi asistencia. Entonces se puede, pero como les digo, cuando aprueben la materia y cuando estén de ferias, ¿sí? Eu acho que a Andressa Porque, ficou triste agora. y la verdad que no, porque algo que acontece particularmente es que en el séptimo semestre, que es en el semestre donde se lleva ortopedia, es el semestre más pesado de toda la carrera, porque son varias materias y todas las materias también tienen actividades prácticas. O sea, les lleva mucho tiempo y sobrecargar con esa actividad de voluntariado ya es mucho. Sim. Porque a veces queriendo aprender suturas, hacer talas, dejamos de lado y nuestro promedio también no es bueno. Y acuérdense que el promedio es muy importante también. Uhum. Entonces, dejar de hacer eso o dejar de estudiar por querer aprender actividades prácticas, yo no les recomiendo, ¿sí? Entonces, lo que más le insisto es que procuren de culminar sus exámenes si pueden en las primeras mesas. Entonces queda la segunda, la tercera y lo que queda de las ferias para que ustedes puedan aprovechar con eso. Sim. Muito bom, Andressa. Sim. Entendeu o recado, né, É. Andressa? Aí a Andressa já está fazendo as contas aqui. Quando que vai ser no sétimo semestre? O início do ano que vem. Aí, tá vendo? Não tá Falta longe. poco, Conta pouco, falta já, poco, já está chegando. falta poco. Y también no se olviden de la parte de investigación que es muy importante, Sim, ¿sí? sim. Tenemos que insistir con nuestros núcleos de investigación. Es muy interesante. Como yo les digo, Paraguay, nuestra región, es un nicho lindo para hacer investigaciones. Entonces hay que procurar de aprovechar. Estamos insistiendo mucho. Acá la profesora más pesada de metodología les insiste para que hagan los trabajos. Ya conseguimos muchos trabajos muy lindos. Justamente hoy estaba hablando con la profe Nancy. Hay muchos trabajos publicables muy lindos, entonces vamos a procurar de darle lugar, ¿sí? Y algo así que me había referido es que probablemente se va a ir llamando más alumnos investigadores, entonces tienen que ir preparándose, ¿sí? Para tener perfil e ir concursando en esos llamados que va a ir É uma habiendo, área que ¿sí? eu gosto muito.
apesar de não estar tão dedicado, porque é muita coisa durante o semestre, né? E aí tem umas bagunças pessoais também que eu estou enfrentando nesse momento, mas é assim, é uma área que eu gosto muito mesmo. Eu acho que quando você, igual a mim, por exemplo, eu já tenho uma formação. Quando eu chego minha especialização, com algo que eu possa mostrar mais, isso me ajuda muito no currículo. A gente só vê isso depois que sai da faculdade. Sí, así mismo. Algo que acontece, por ejemplo, para las residencias médicas, justamente, el año pasado había actualizado la Universidad de San Pablo, los llamados a la residencia, le daban un valor a los trabajos de investigación. Eran 20 puntos los trabajos de investigación, trabajos de extensión y obviamente participar de investigaciones, ¿sí? Y también tenía un valor el hecho de estar en las atléticas, que eran 20 puntos otra vez, ¿sí? O sea, quiere decir que al participar durante tu vida académica en esas actividades, uno ya se va ganando puntos, que suma a la hora del perfil para acceder a una residencia médica. Entonces es muy interesante que procuren de participar en esas actividades, ¿sí? Pero como les digo, no es dedicación al 100%, es 80% su vida académica y un 20% a eso, ¿sí? Sí. Porque algo que acontece es, yo ya tuve experiencia, todos se van a jugar, se van a hacer actividades con sus ligas, con su atlética, pero dejan de lado la parte académica. Entonces es algo que tienen que procurar de balancear, ¿sí? Para que les ayude. Porque como les digo, para que ustedes accedan a mejores lugares, siempre es importante el promedio. Lastimosamente, ¿sí? Entonces sería importante que vean eso también. Sim, é verdade. Doutor, e voltando assim para a prática, né, da ortopedia. Tipo assim, qual foi um caso que você teve durante sua trajetória que, tipo assim, ficou mais marcado? Y cuando yo fui residente primer año, algo particular que había acontecido fue que una paciente joven de 35 años había sido atropellada, ¿sí? Esa mujer estuvo internada conmigo en mi servicio 60 días, ¿sí? Fue una lesión grave de la extremidad, tuvo una sobreinfección, una fractura expuesta grado 3B de la tibia y el peroné, que tuvo una sobreinfección y perdió toda la piel de la extremidad, ¿sí? Esa paciente caló hondo en nosotros porque ella fue tan cercana a nosotros que al terminar de amputarle, nosotros nos sentimos tan mal, mi compañero y yo, porque nosotros tomamos que nosotros fallamos en su tratamiento. Y no fue así. Hasta que hace unos años conocimos de un tratamiento que justamente había empezado a probar un doctor brasilero de apellido Figueiredo. Y nosotros nos preguntamos hoy, ¿qué tal si le hubiésemos hecho esto a ella, si hubiésemos sabido de esta técnica hace 5 años? Tal vez y no perdía la pierna. Entonces, esa paciente siempre le recuerdo y siempre nos acordamos de ella con mi compañero porque perdió la extremidad por una complicación que es propia de la patología que tuvo, pero no sé, hasta ahora nosotros no quisimos aceptar de la evolución de esa paciente. Y obviamente hay muchos pacientes. Otro caso que así fue muy particular y yo siempre les cuento a mis alumnos cuando doy la clase de artritis séptica es de una niña nativa de unos 5 años de una comunidad muy distante de lo que es la capital de Asunción. Estaba con una artritis séptica de cadera, con 22 días de evolución. Por anatomía, recuerdan lo que era la caderita, más todavía una cadera inmadura. Tiene un espacio muy pequeño, una luz articular muy pequeña, que más o menos da lugar a un 1 o 3 ml de líquido articular en ese lugar. Esta niña viene a nosotros remitida 22 días después, como les dije, por su médico por presentar dolor en la cadera. Cuando llega, nosotros hacemos la radiografía, ya no hay cabeza femoral, ¿sí? Entonces la infección es tanta que desplaza el fémur completamente y nosotros ingresamos a quirófano, hacemos los abordajes
Y de esa cadera, de esa niña, nosotros retiramos 1000 ml de pus. O sea, es bien, es bien particular. Uno se imagina cuánto dolor habrá sentido esa niña y es algo que siempre nos llamó la atención porque primero está en situación de riesgo al ser indígena, segundo es un lugar distante a lo que es la capital y no tenía un socorro próximo, ¿sí? O sea, quiere decir que probablemente tengamos la oportunidad de ver esa clase de pacientes, ¿sí? Y esa niña quedó con muchas secuelas, justamente por las condiciones en las que estaba y por retrasarnos en el tratamiento de esa niña, ¿sí? Entonces, esa niña, aparte de ser de condición vulnerable, ser indígena, hoy tiene una cojera y tiene una extremidad más corta a consecuencia de eso. Entonces, todo eso se ve, por eso también es importante que una vez que ustedes empiezan a ejercer, sería importante que lo hagan con responsabilidad, porque todo acto médico repercute en el paciente. Nosotros hoy fallamos, hoy omitimos algo y quedan las secuelas en el paciente. É muita responsabilidade ser médico, né? É Así uma mismo. responsabilidade muito grande. Es muy linda la profesión, Sí. muy gratificante, pero exige mucha responsabilidad. É verdade. Parece que quanto mais os anos vai passando na faculdade, mais o medo vai apertando, né? Que a gente vai ter. Pero eso tampoco deja que no quieran, no hagan medicina, no tengan miedo, pero exige responsabilidad. Sim. Por isso que é tão importante estudar, conhecer Sí, novas coisas, porque nesse momento, eu não sei se a gente vai estar 100% preparado, mas pelo menos alguma coisa você vai estar ali de prontidão. sí. Por eso yo siempre les insisto que usen las redes sociales a beneficio de ustedes, porque hoy yo tengo páginas oficiales de las sociedades científicas, tengo hoy páginas oficiales de los hospitales y me sale. Hoy me dice el hospital de Costa Cavalcanti que se lanzó una terapia XX nueva, ¿sí? Entonces yo voy, ingreso y leo. Eso ya me sirve para ir actualizando. Si tengo más interés, me pongo a buscar, revisar eso, ¿sí? O por ejemplo, hoy hasta páginas de TikTok tienen las sociedades científicas para educar, ¿sí? Entonces, como les digo, se está actualizando casi todos los protocolos y los manejos de los pacientes. Hoy salió, o sea, en estos días salió un protocolo nuevo para manejar una patología cardíaca. Hace unos meses salió la nueva clasificación de lo que es obesidad. Todo eso se actualiza. Sí. Pero cómo yo sé, cómo yo llego, no porque me puse a buscar, sino que me salió la notificación en el Instagram de que la Sociedad Científica de Tratamiento de X cosa me avisa que hay una nueva publicación, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente que la vida social es importante, pero también le tienen que dar ese uso, ¿sí? Porque todas las comunidades científicas también están en las redes, entonces tienen que aprovechar de esa forma, ¿sí? Y también es una forma de llegar a nuestros pacientes. Hoy yo puedo comunicarle a mis pacientes de las condiciones, o para darle una idea, el 6 de junio se recuerda lo que es el pie bot a nivel internacional, el pie torto se recuerda ese día. Entonces nosotros estamos teniendo inconvenientes de llegar a algunos pacientes. ¿Qué hicimos? Acudimos a 2 personas que tienen mucha repercusión social para que inviten, para que insistan con eso. Posterior a esa campaña de llegar a esa gente que tenían 80.000, 120.000 seguidores, aparecieron, ¿sí? Aparecieron 25 pacientes más. O sea, quiere decir que también se le puede dar ese uso a las redes sociales, ¿sí? Una campaña de masificación para educarle al paciente o en este caso para buscar a quien necesita ayuda, que también se puede usar. Toda vez que se usa de forma responsable, ¿sí? Sim. É, Andressa, é um caminho longo, mas é muito bonito, muito bonito. E, tipo assim, professora, no caso, na sua opinião, seria, que agora eu pensei, né? Porque no Brasil tem que fazer cirurgia geral, né? Sim. Y después ortopedia, ¿no? E você... No, en Brasil se hace también ortopedia fasciante directo, también. sí, ortopedia también.
terminás la revalidación y te presentás para ortopedia. Eu achei que precisava fazer cirurgia geral. No, directo es ortopedia. Ai, ¿Sí? El prerequisito para cirugía creo que es para plástica, y para las demás. ¿Sí? uhum. Pero para ortopedia no es necesario, es directo, termina la facultad, rinden el reválida y ya rinden para la residencia. É uma dúvida que eu tenho. E o seu título de ortopedista, se você quiser trabalhar no Brasil, você teria que fazer esse revalida, Sí, tudo sí, novamente? así mismo. Lastimosamente no se puede hacer la validación directa. Lo que se tiene que hacer es sí o sí, el revalida y después que se aprueba el revalida, puedo hacer el examen del TOT. Sí, pero tengo que rendir el examen de las BOT, sí o sí. Eu achei que só o título No, já, lastimosamente no. Ojalá que sí se pudiera. Aí eu aprendi. Ojalá seria que ótimo, sí. né? Sí, justamente unos colegas estaban intentando hacer eso, ¿verdad? Que por vía legal iban a hacer la revalidación de ambos títulos. Uhum. Solamente que fracasó el intento, el costo fue muy elevado, pero no hubo respuestas, ¿sí? Entonces la vía es hacer el reválida y del reválida pasar a hacer el examen de las fotos. Você tem esse desejo ou não? Y la verdad que no, la verdad Sí. que no, porque como siempre yo les digo, yo ya tengo mi familia y no, mi hija tiene 3 años, yo no le quiero someter a ese estrés de que su mamá tenga que estar viajando mucho tiempo. Entonces justamente por eso yo me había establecido ya en Ciudad del Este y ahora en un futuro próximo no, Sim. no tengo esa intención. Porque tengo la suerte que tengo muchas actividades, entonces no veo la necesidad de hacer eso, pero obviamente está ahí latente. Sim. Eu vi, eu acho que eu não sei se eu me confundi na postagem, mas eu tinha visto que esse ano vai ter um congresso, né, de ortopedia aqui no Paraguai. Sí, justamente, sí, vamos a aprovechar para invitarles. Este año el Congreso Nacional de Ortopedia por primera vez viene a Ciudad del Este. Cada año siempre se hacía en San Bernardino, pero este año se va a traer a Ciudad del Este y es muy interesante que participen en él porque hay muchas actividades justamente para adentrarse en la especialidad. Hay charlas internacionales que también son muy importantes y obviamente hay que aprovechar porque en la Triple Frontera también hay muchas actividades. Por ejemplo, en agosto va a haber un congreso grande de lo que sería cadera, cuadril, ¿sí? De cadera. La Sociedad Brasilera de Cuadril va a traer un congreso a Foz y el costo no es muy elevado. Si no me equivoco, creo que son 400 reales para estudiantes. Obviamente para los médicos, para nosotros ya un poquito más caro, pero está bastante accesible. En Puerto Iguazú, en mayo, va a haber un congreso de columna, por ejemplo. El Congreso Internacional de Columna se trae a Puerto Iguazú. Entonces sería interesante que participen de eso. También otra actividad que va a haber es el Congreso de Especialidades Médicas, donde ortopedia va a tener un módulo específico que va a ser el sábado 7 de junio, donde vamos a tener muchas ponencias de unos colegas. Vamos a hablar de fracturas expuestas, fracturas en niños, vamos a hablar de anestesia en pacientes ortopédicos, vamos a hablar de lo que es rehabilitación de pacientes con fracturas, ¿sí? Hay muchas actividades científicas que sería interesante que también ustedes participen para preparar el currículum, como siempre yo les digo, ¿sí? Porque la vida del médico es capacitarse constantemente y eso ya tiene que empezar como hábito siendo estudiantes. Así como hay en ortopedia actividades, ginecología, clínica médica, pediatría, son especialidades que siempre hacen estos tipos de actividades, entonces aprovechen y participen. Sim. Pero justamente para saber de esto hay que seguir a las páginas oficiales, ¿sí? Para que ustedes sepan y se enteren, porque la mayoría son gratuitos, ¿sí? Las charlas de las sociedades que se hacen de forma mensual son gratuitas. Entonces ustedes van capacitándose, van formándose. En estos días, por ejemplo, hubo una charla grande de ginecología en Foz, que fue muy interesante, y entonces por eso tienen que procurar de ir viendo eso. Y así ustedes van a ir viendo si les gusta o no. Uhum. Porque para decirle, mi papá soñaba que su hija sea pediatra, pero yo pediatra no iba a ser, ¿sí?
Mi mamá soñaba que yo sea ginecóloga, pero no. O sea, me gustaba, pero me gustaba más ortopedia. Entonces, eso também é importante que vean. Eu acho que a gente vai terminar, não sei, esse podcast com muito conhecimento, né, Andressa? Muita coisa assim que nem era da minha área, mas assim, com tudo que você trouxe, faz a gente querer buscar mais conhecimento, buscar o que eu posso fazer de melhor, às vezes até pensar no que eu estou fazendo, que deveria estar fazendo melhor e não estamos fazendo tão bem assim. Então, assim, para mim, pelo menos, foi muito importante a sua participação para buscar e fazer com que eu me abra mais para buscar mais conhecimento dentro daquilo que eu vim buscar. E assim, não foi só da ortopedia que você trouxe, mas você trouxe de todos os lugares. E isso assim, enche a gente para que a gente queira buscar mais e entender que é uma coisa que você falou que ficou marcada aqui, que a medicina é lindo, mas a gente precisa muito buscar aprender, porque quando a gente também não consegue fazer o nosso paciente melhorar, porque talvez a gente não conhecesse a técnica certa, ou porque a gente também não sabia, isso é muito ruim também, porque somos pessoas ali. Sí, y eso también es algo importante para insistir. No hay que tener vergüenza de no saber. Sim. Nosotros tenemos que saber cuándo parar y pedir ayuda, ¿sí? Porque algo que pasa es que lastimosamente hay un preconcepto de que el médico nunca falla y sabe todo, ¿sí? Como yo les digo a los alumnos, la gente piensa que por estudiar medicina nosotros sabemos todo. Yo siempre le cuento la experiencia que tengo una prima que tiene 3 hijos. Ella todos los días me escribe con los síntomas de sus hijos. Me manda las fotos, me manda todo. Ella jura que yo soy pediatra. Y yo les digo, ella asume que yo sé todo. Muchas cosas sé, pero hay cosas que como no es mi área, yo ya dejé de tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, sepan que sus familiares, sus vecinos, piensan que ustedes saben todo. Entonces, algo importante es que ustedes no tienen que inventar cosas o decir no sé. Voy a ir a leer, voy a investigar sobre esto y te voy a avisar. ¿Está bien? Porque uno nunca sabe todo. Y eso igual implica cuando van a rendir. Porque algo que acontece, un jefe nuestro del hospital donde yo me formé, era que si vos respondías no sé, era para que te castigue. Entonces era la técnica, era voy a averiguar, ¿está bien? Entonces nunca digan no sé, es no recuerdo, voy a leer o voy a investigar, ¿está bien? Que es una técnica que les va a ayudar mucho para sobrevivir, pero sepan que nosotros a veces podemos no saber las respuestas de las cosas, ¿sí? Entonces también eso es importante, porque la gente nos tiene a nosotros como literalmente que sabemos todo. Entonces, no le podemos decir también no es mi área, porque no queda bien, porque necesita acude a nosotros. Entonces voy a averiguar o voy a conversar con mi colega de ese área, voy a preguntar, voy a interiorizarme sobre eso, ¿sí? Porque también pasa. Y también acuérdense, más todavía en nuestra área, si nosotros no tenemos capacidad o no tenemos práctica en esa área, sería muy interesante no aventurarse en tratar a los pacientes, ¿sí? Sí. Porque en nuestra área, como les dije, el paciente queda con secuelas, queda con la extremidad corta, queda sin extremidad, que también puede acontecer, o con la extremidad sin funcionalidad, que lastimosamente acontece, ¿sí? Entonces también uno tiene que hacer mea culpa y saber sus límites. Sim. Muito lindo, muito lindo. Ahí ahora se van a ir corriendo y no van a querer hacer ortopedia. No era esa la idea. No era esa la idea, pero sería interesante que pongan esas aristas también para pensar, ¿sí? Porque todo muy lindo, pero también tiene algunos altibajos, ¿sí? Sim. Eu já tô com a minha bagagem, já tá cheia aqui. E a sua, Andressa? A minha também. Quando a professora até falou, né, em relação a seguir as páginas,
tipo assim, todo ortopedista que eu acho no Instagram é automático. Sí, A maioria eu sigo, só que sí, tipo de página de hospital em si eu não sigo ainda. Mas eu vou sí, começar a seguir Tá também. vendo? así mismo. Uma boa dica para você que está aí também, independente de qual área você queira, seguir essas páginas vai te abrir todas as outras especialidades, não só ortopedia, mas todos os campos, né? E assim, eu quero finalizar esse momento te agradecendo muito, muito, muito mesmo por ter trago tanto conhecimento para a gente, porque foi assim uma tarde rápida, mas muito proveitosa. Porque coisas que você disse que eu vou começar a repensar no que eu preciso fazer para aumentar a minha carga aqui, porque a ideia desse podcast é justamente essa, trazer pessoas que agregam tanto na nossa vida pessoal, mas como na nossa vida profissional. E hoje você trouxe assim um leque, né? Não sei como é que fala aqui, mas muitas oportunidades e muita responsabilidade dentro dessas oportunidades. Então, assim, para a gente que está buscando esse conhecimento, é muito bom ter pessoas igual você aqui, que uma mulher ortopedista, sem contar que e a Andressa querendo ser outra, tá vendo? Essas mulheres empoderadas é muito, muito lindo, porque eu realmente acho muito bonito. E também entender o quanto de responsabilidade nós precisamos ter enquanto médicos. Então, muito, 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 muito obrigada mesmo. E que você sempre saiba que as portas do nosso podcast estão abertas para você. Quem sabe um dia a gente não vai fazer uma visita também lá no projeto e a gente divulgue ele. A gente, assim, é uma rede pequena ainda, mas nós vamos crescendo aos poucos. De a poco, Sim, de como pouquinho em hormiguita pouquinho. despacito, sí. Sim, porque a gente tem essa estrutura que a UP nos oferece, que nos permite conhecer profissionais, porque a gente acaba sendo privilegiado por ter esse espaço aqui, porque dentro de uma sala de aula a gente não consegue sugar isso tudo que a gente está tendo aqui agora. Então é muito bom ter profissionais, professores igual a você também. A gente já parabeniza a UP aí, né? Pela professora, porque é muito importante um professor que pensa nos alunos e tudo que você disse é para que a gente busque o conhecimento. Então é muito lindo, muito, muito, muito obrigada mesmo por tanto ensinamento nesse momento. E aí, Andressa? Eu também só tenho a agradecer. Foi muito boa essa tarde, para mim, principalmente porque, tipo assim, é uma área assim que eu tenho uma paixão muito grande. E aí, você falando aí, né, tipo, lá do projeto, eu já falando aqui, eu imaginando como é que é. Então, tipo assim, é uma área muito linda. E também, né, tem vários colegas também da faculdade que também querem seguir essa carreira, então esse podcast vai ser muito proveitoso para eles também. Igual a Jéssica falou também, né, você trouxe não só a ortopedia, mas trouxe em geral. E, tipo assim, algo que eu peguei para mim muito importante é o equilíbrio. Porque você falou, né, 80% ao acadêmico e 20% vai dedicar em outras coisas, né? Então, como pesquisa. E às vezes, tipo, é bom porque às vezes eu sou 880. 880. Então, tipo, se eu vou para um lado, eu esqueço o outro. Então, hoje eu peguei para refletir, né, em relação a isso, ao equilíbrio. Focar na faculdade e 20%. Mas nunca deixar de pesquisar também e pegar esses 20%. Sí. Es muy interesante que procuren en la medida que se pueda aplicar eso, porque como les digo, no todo es también evocarse al estudio, hay que socializar y las pesquisas o las actividades deportivas les va a ayudar para socializar. ¿Sí? Y otra cosa importante insistirles, principalmente a las mujeres, que hoy en día en ortopedia hay movimientos grandes para poder insistir con la mentoría para mujeres en ortopedia. Justamente en el Brasil nació un grupo que se llama Somos Amot, que es muy bueno. También hay grupos internacionales ya que se están generando para insistir en que las especialidades quirúrgicas que anteriormente tenía un preconcepto que solo eran para varones, se estén incluyendo mujeres. ¿Sí? Entonces casi todo lo que es medicina se está insistiendo con eso. Porque ocurre algo particular. El que médicos se forman y el 65% son mujeres los que egresan de medicina. Pero ¿qué acontece? Las especialidades quirúrgicas, solo el 30% son mujeres.
Entonces, algo acontece después del egreso. O las mujeres no saben de estas especialidades en las que pueden acceder o estar, o algo de lo que es el sistema les bloquea o les anula para poder acceder a esos espacios, ¿sí? Entonces sería interesante que también vean, porque hay muchas especialidades como urología, cirugías, eh, ya sea coloproctología. Hay especialidades muy lindas en las cuales no hay muchas mujeres. Hoy en día, por ejemplo, para que tengan en cuenta, urología en Paraguay hay solamente 2 mujeres. En neurocirugía hay solo 5, creo que 6 mujeres hoy. É essa área que Sí. eu quero, professora. Entonces, y en ortopedia nosotros hoy, con las residentes que se están formando, somos 48 mujeres. Nossa, muito pouco. Y es muy poco. El año pasado yo tuve la oportunidad justamente de invitarle a la doctora Marcela Rodríguez, que vino a Paraguay, y ella estaba contando su experiencia. Ellos de tener en el 2015 el 6% de mujeres ortopedistas en Brasil, hoy tienen el 16% de mujeres, ¿sí? En la Argentina también están teniendo esa tendencia de aumentar. En la Argentina, por ejemplo, ellos tienen un subcomité en su sociedad científica de ortopedia en el cual ellos se abocan en insistir, en estimular en las alumnas del 4º al 6º año a que vayan a ortopedia. Eso, por ejemplo, son movimientos a que actualmente están insistiendo mucho en otros países, que acá en Paraguay estamos un poquito flojitas, pero yo creo que dentro de poco ya va a mejorar bastante. Sim. Muito bom. Entonces, como les digo a las chicas de ortopedia, si les gusta ortopedia, bienvenidas, ¿sí? Porque es una especialidad muy linda. Es muy gratificante, como les digo, y te da la posibilidad de ver al paciente, desde su lesión hasta su recuperación. Muito bom. Muito bom. Eu estou feliz hoje com a tarde que a gente construiu aqui, porque muito aprendizado. Eu acho que fica repetido toda vez que a gente fala que é aprendizado, mas é porque a construção de aprender começa por aí, a gente ouvir e depois tentar buscar. E é o que eu acho que a gente precisa levar nessa tarde aí. Como já te agradeci, quero agradecer também todo mundo que está aí do outro lado e que vocês fiquem com a mesma reflexão que eu estou tentando fazer aqui, que a gente precisa ouvir e buscar. E se você também está aí meio perdido, ou já sabendo também a área que você quer, vá em busca, comece a fazer, comece a procurar os professores, porque é a partir deles e dessas páginas aí que a gente vai conseguir ser um profissional ainda melhor. Porque depende só da nossa busca, né? Conhecimento a gente está tendo agora, então a gente precisa Sim. buscar. E agradeço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a semana que vem. Semana que vem já temos a convidada, né? Vai ser a diretora da escola. Qual é o nome da escola? Semana que vem a gente vai ter uma convidada que é diretora da escola Nossa Senhora da Conceição. Eu acho que é. É até a escola que a minha filha está estudando e a gente vai... E você também que está aí do outro lado e está passando por esse processo de ter vindo com seus filhos, precisa de uma escola que te ajude. Eu acho que semana que vem seria uma ótima oportunidade para você conhecer a escola, porque a diretora vai vir, vai trazer as novidades da escola, o que eles estão em busca. Então, vale a pena, para que a gente também tenha essa rede de apoio para poder estudar melhor, buscar melhor, porque já viemos com o filho, então a bagagem é um pouquinho maior. Então, a gente precisa fazer o negócio render. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem. Até semana que vem. Muchas Tchauzinho. gracias. Sim. A gente sempre fica aqui esperando. Gracias. Ó, vamos tirar uma foto. Vamos tirar. Ay, sí, vamos a salir. Aí eu não coloquei um tempo, porque vou dar pra Ay, yo quiero llevar esta silla. No me puedo.